Les invito a que abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 13. Estamos aprendiendo sobre el Evangelio de Marcos y venimos desde el principio. El domingo pasado Eric ya enseñó el capítulo completo del capítulo 13. Y justo a mí me tocaba una sección que está aquí adentro y nos pareció adecuado el poder enfocar esta enseñanza en cuanto a las fechas que estamos pasando hoy en día. Se acerca la Navidad, faltan unos días y estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sea la fecha o no real del nacimiento, es un momento en el cual podemos recordar, celebrar lo que Él vino a hacer. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 13, lo vamos a dejar abierto ahí, pero vamos a dar una introducción de lo que hemos estado viendo. Lo pongo aquí y vamos a ver una pequeña introducción. Donde el capítulo 13, donde Eric estuvo enseñando y anteriormente veníamos enseñando, Jesús está de camino a esos días donde Él va a ser crucificado. Y Él está pasando por el templo. Es más, en el capítulo 13, si ustedes leen, dice que cuando Jesús salía del templo, le dijo uno de sus discípulos. Es decir, Él estuvo en el templo y estuvo teniendo varias historias con el grupo religioso de esa época, donde realmente Él estaba denunciando y estaba enseñando algo lo que ellos estaban haciendo, el grupo religioso. Estaba denunciando el sistema religioso que había, que estaba corrompido, que era contrario a lo que Dios había establecido para que pueda ejercerse en el templo. Estaba denunciando que el templo como una estructura vacía. Es decir, si nosotros leemos el capítulo 13, versículo 1, uno de los discípulos le dijo: mira, maestro, qué piedras, qué edificios. Y Jesús le responde en el versículo 2, ¿ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús, no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Jesús diciendo esto del templo. Es decir, eso, lo que Jesús está diciendo, años después se iba a cumplir y ese templo iba a ser destruido totalmente. Él está diciendo y está denunciando que el sistema religioso, tanto las personas como el edificio en sí, no estaban cumpliendo ningún propósito o ningún propósito del cual Dios había indicado hacer. También estaba denunciando una falsa espiritualidad. No sé si se acuerdan en las historias anteriores, pero a mí me tocó enseñar sobre las ofrendas, sobre la viuda que venía con solamente 2 monedas para ofrendar y mostraba, y Jesús decía, ven a esta anciana, esta viuda, ha dado todo lo que tenía. Y mientras que denunciaba todo el estatus, todo el maquillaje de las personas que ponían en la religiosidad para agradar a Dios, entre comillas. Lo que esto significa es que al continuar el capítulo 13, Eric nos enseñó sobre la destrucción del templo, lo que Jesús anunciaba sobre la destrucción del templo y las señales del fin del mundo. Si no han estado aquí el domingo pasado, les invitamos a que puedan escuchar el audio que tenemos en el grupo y poder escuchar, porque la verdad que ha sido de mucha bendición este mensaje. Pero habla sobre lo que Jesús está diciendo, verdades sobre la destrucción que iba a venir. Y como podemos ver también en las profecías del Antiguo Testamento, esto parece verse sobre 2 eventos. Y mucha gente lo habla como si fueran 2 montañas, donde el profeta habla
una realidad, pero podemos ver y distinguir que hay diferentes momentos en los cuales se cumplen estas palabras proféticas. Lo que Jesús está anunciando aquí hasta el momento es lo siguiente. Jesús señala un templo estéril. Tanto las piedras que conforman este edificio del templo y tanto las personas, los líderes que están a cargo de llevar hacer conocer a Dios a todo el pueblo de Israel, estaba corrompido, estaba desinteresado y desligado a lo que realmente Dios había enviado a hacer. Lo hemos hablado con los niños. Dios ama a aquellos a quienes le aman, pero Dios se enoja contra el impío, contra el rebelde, contra aquellos que hacen lo contrario o, peor aún, porque les dice a estos líderes que tendrán un castigo mayor. Es decir, aquellos que, utilizando el nombre de Dios para sus propios bienes, esas personas iban a tener un mayor castigo. Y lo que Jesús está haciendo hasta ahora es denunciar lo que Él estaba viendo, lo que sucedía en el templo, y las personas que lo lideraban no estaban cumpliendo el propósito de Dios. Lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Vamos a leer Marcos capítulo 13, versículo 26. Y dice así: vendrá entonces el Hijo del Hombre venir sobre las nubes, verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Si solamente leemos esto sin leer todo lo anterior del capítulo 13, queda desvinculado. Pero estamos hablando de que Jesús empieza a hablar que van a venir acontecimientos difíciles, duros, tribulación, dolor, oscuridad, guerra, terremotos, muerte. Muchas cosas oscuras van a suceder. Pero termina o empieza lo que estamos leyendo hoy. Verán entonces al Hijo del Hombre venir. ¿Qué es lo que significa esto? Vamos a ir desglosándolo poco a poco. Cuando dice, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, Jesús se está refiriendo a Daniel capítulo 7, donde las profecías ahí estaban hablando de ese Hijo del Hombre, ese Dios que iba a venir en forma humana, que venía con gloria y con poder. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Esta profecía se sigue alargando. Mientras que anteriormente, él se había nombrado y había dicho que él era el Hijo del Hombre. ¿Acaso él está viniendo en poder y gloria? Estamos celebrando y vamos a celebrar en esta fecha que él vino en pobreza, en medio de la pobreza. Él nació en un pesebre, no nació en un palacio, nació en un pesebre. Si leemos los relatos del nacimiento, vino en humildad. Él se encarnó, él se despojó. Pero aún así, él está revelando que él mismo vendrá en gloria, vendrá el Hijo del Hombre venir
en las nubes con gran poder y gloria. Aquel que vino una vez como un bebé indefenso, volverá y vendrá nuevamente con poder y gloria. Si nosotros en estas fechas celebramos el nacimiento, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cristo, es el Mesías, no podemos rechazar que ese mismo Jesús ha dicho que Él vendría en un futuro y iba a venir con poder y gloria. Entonces, no podemos celebrar o creer solamente una parte de la historia, sino que también debemos creer y esperar a aquel que va a venir. El versículo 27 dice que Él va a reunir los elegidos. Dice, Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Y cuando he leído este versículo, venía a mi mente versículos donde hoy en día lo que Jesús ha dejado a los discípulos es llevar el evangelio. El Señor no va a venir hasta que los elegidos no estén preparados, hasta que los que tienen que creer en Él crean, para que Él pueda venir y poder reunirlos. ¿Quiénes son los elegidos? Los elegidos son aquellos que aman a Dios y le obedecen. Entonces, aquellas personas que no le aman, pues esas personas no son los elegidos. Ahora, como leíamos con el versículo de los niños, Él está expectante para que aquellas personas que aún no han reconocido sus errores, que no han reconocido que Él va a venir con poder y gloria, puedan acercarse a Él, puedan amarle y reconocer quién es Él. El versículo 28 y 29 dice lo siguiente: aprendan de la higuera esta lección, tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que sucedan estas cosas, las que nombró anteriormente, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Aquí podemos dividir todas estas cosas que Jesús había anunciado en estos dos grandes eventos. Por la historia, sabemos que el templo ha sido destruido en el año 70. Y como bien decía Eric, para ellos no sabemos específicamente cuáles eran esas señales que se vivían tal vez en el año 69 o meses antes de que el templo sea destruido, que los judíos sean llevados al exilio, que sean quitados, que sean llevados a muerte. Era un tiempo de gran dolor. Pero también nos está avisando que como hoy en día nos da el ejemplo de la higuera, pero como las plantas, cuando ellos sienten que el verano se acerca, la planta empieza a florecer, empieza a demostrar y reaccionar según que el verano se está acercando. Hermanos, el mundo gime. El mundo está esperando el regreso de Cristo. El mundo, si vemos a nuestro alrededor, podemos decir, sí, podemos hablar sobre amor, podemos hablar sobre cosas buenas, pero si enciendes el noticiero, las noticias buenas escasean. Y hay rumores de guerras, hay catástrofes naturales, hay muerte, hay dolor, y eso lo único que significa es que hay ausencia de Dios.
lo que nos llama a nosotros de aprender de la higuera es que aquellos que amamos a Dios reaccionemos y podamos estar expectantes y que podamos estar floreciendo y que podamos estar creciendo esperando esa venida. Vamos a ver que nadie sabe la fecha y la hora. Entonces, el llamado a que seamos como la higuera es que estemos expectantes, pero a la vez que no dejemos de dar frutos, que no dejemos de crecer, que no dejemos de ser edificados, que no dejemos de amar a Dios y de amar a otros. Termina el versículo 29, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Muchas veces vivimos una vida que no estamos expectantes a la venida de Cristo. Una de las dos cosas llegará, o nuestra muerte, o que Él venga a buscarnos. Entonces, ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿Cómo esperamos ese final o ese comienzo del final? En el versículo 30, y Eric lo explicó bien el domingo pasado, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Aquí perfectamente puede encajar con esa generación de la destrucción del templo que fue en el año 70. Entonces encaja perfectamente. Ya pasó la generación, pasaron 2000 años y aún estamos expectantes del regreso de Jesús. Y el versículo 31 dice, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Aquí hay algo que se esconde en este versículo, pero cuando Jesús dice, mis palabras no pasarán, solamente en el Antiguo Testamento Jehová podía decir eso. Dios mismo podía decir, mis palabras no pasarán. Entonces lo que Jesús está diciendo es que el tiempo pasará, 2000 años pasarán. Es más, la tierra y el cielo se acabarán, pero su palabra no pasará. ¿Por qué no pasará su palabra? Porque Él es Dios. Lo que nosotros celebramos es Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros. Que Jesús vino a este mundo y se encarnó, siendo forma de Dios, se despojó y tomó la semejanza de hombre. Eso es la Navidad. Eso es lo que estamos celebrando. Pero Él vino y esa persona que estaba siendo humillada, esa persona que estaba siendo atacada por el grupo religioso de la época, esa persona que sentía dolor y que iba camino a la cruz, que muchos podríamos decir que en ese cuerpo débil, ahí también era Dios. Era totalmente Dios, totalmente hombre. Pero Él decía, mis palabras no pasarán. Lo que tenemos aquí es lo siguiente, que Marcos señala la identidad final de Jesús. Recuerden que Jesús está a pocos días de ser crucificado y entregar su vida. Entonces lo que Marcos está señalando es cuál es la identidad final de Jesús. Esa identidad final de Jesús aún no la hemos visto y estamos expectantes de ella. Y el ejemplo de la higuera nos anima a que no es para calcular cuándo va a venir. Porque muchos de nosotros podríamos estar tentados a decir, a ver esta flor cómo está creciendo, a ver esta rama cómo está creciendo, a ver qué cosas están pasando en el mundo que escuche para decir, sí, ahora el Señor va a venir, este año el Señor va a venir. O
va a venir, como muchas personas lo han intentado a lo largo de la historia, en el año 2000 el Señor va a venir. Y el año 2000 pasó. La Biblia es clara, que vamos a ver ahora, pero esta metáfora de la higuera y ejemplo es no para calcular, sino para que aprendamos a confiar en su palabra, porque su palabra no pasará, porque esa palabra es palabra de Dios mismo. Vamos a continuar, y dice el versículo 32 al 37 para terminar esta sección, y dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, que eran los que iban a recoger a los escogidos, ni el Hijo, es decir, él tampoco, sino solo el Padre. Estén alertas, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a ustedes: manténganse despiertos. Para empezar con el versículo 32, como les dije antes, nadie sabe el día y la hora. Nadie. Es decir, los que han intentado poner una fecha ya están desacreditados o descartados hasta los que hoy pueden poner una fecha del regreso de Cristo. Pero ¿quién más no lo sabe? Dice: ni siquiera los ángeles, ni el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús mismo está diciendo que Él no sabe cuándo Él regresará, sino solo el Padre. Y aquí hay un detalle interesante, porque aquí podemos ver la doble naturaleza de Jesús. ¿Cómo es que siendo Dios no conoce cuando Él vuelva? Pero a la vez Él está diciendo que su palabra no tendrá fin. Es decir, soy divino, pero tiene una condición en la naturaleza humana que no le deja saber ese regreso tampoco. Podemos ver la doble naturaleza, totalmente hombre, totalmente Dios. Dice en en Filipenses 2, 6 al 7, donde dice: se despojó a sí mismo. Cuando Él viene al mundo y poder nacer en un bebé indefenso, débil, humilde, lo que Él está haciendo es dejar toda esa gloria y poder. Se está despojando por amor, para poder venir en rescate de los suyos. Él está entregando su vida, vamos a ver en unos capítulos más adelante. Pero para Él entregar su vida, primero tuvo que despojarse de su divinidad. Y es complicado de explicarlo, porque no dejó de ser divino, sigue siendo Dios. Pero vamos a poner que se recubrió de esta naturaleza humana, donde ese bebé tuvo que aprender a comer, a aprender a hablar, a aprender las multiplicaciones, a aprender a escribir, a leer. Y tú dices, ¿cómo un Dios no puede hacer eso? Pues aún así, ahí, en ese caparazón humano, lo hizo por amor. Y eso es lo que estamos celebrando en estas semanas, de que Dios se hizo hombre por amor a nosotros. Versículo 36 al 37
En resumen es, estén alertas. Lo voy a leer de nuevo. 33 al 36. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos. Primero, la metáfora o la ilustración que está utilizando aquí es muy clara. El amo se va de la casa. Es decir, Jesús está diciendo que Él se va a ir por un tiempo. No olvidemos que todo esto es anterior a su muerte, su crucifixión y su resurrección. Entonces, Él está enseñando de que Él se va a ir por un tiempo. Ahora, aquellas personas que le aman, que le sirven, está dando el ejemplo de sus siervos, los deja a cada uno con su tarea. Es decir, los que le amamos tenemos una tarea, tenemos un propósito, tenemos cosas que hacer, algo que obedecer y cumplir. Por lo tanto, 35, manténganse despiertos porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa. Si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. Voy a terminar después con el versículo 36. Pero este mensaje es para cada uno de nosotros. ¿Cómo nos encontraría el Señor si Él regresara hoy? ¿Cómo está tu estado de cuentas? No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de tu vida espiritual. Estoy hablando de tu dependencia de Él. Estoy hablando de lo que Él nos pide en su palabra. Que le amemos, que obedezcamos sus palabras, sus enseñanzas. ¿Estamos expectantes? A mí me vino la ilustración del trabajo, es decir, está hablando de un amo que sale cuando el jefe se va. Cuando el jefe se va en un trabajo, pues los siervos, pues los operarios, si no tienen control, ¿qué hacen? Pellas. Hacen tiempo. Es la misma ilustración. Si bajamos la guardia, si no estamos expectantes, no es una realidad de nuestras vidas. Si nosotros decimos creer en Dios, pero no creemos en un Dios que nos examina tanto por fuera y por dentro y que nos conoce, muchas veces vivimos desvinculados, parece ser, y vivimos de la apariencia a Dios y no de un corazón arrepentido ante Dios. ¿Sabes a quién le pasaba esto? A los grupos religiosos que estaban en la época donde Jesús estaba denunciando el templo y su espiritualidad. Cuando Él vino a la tierra, ellos le rechazaron. Los que tendrían que haberle abierto las puertas del templo y dejarle que enseñe. Pues no, ellos mismos estaban rechazándole. Este llamado también sigue siendo para nosotros, que aunque Él no esté aquí físicamente, Él volverá. Y dice el versículo 36, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. ¿Te imaginas? En tu trabajo se va el jefe con un trabajo, con una tarea, te deja y al volver te encuentra dormido. ¿Qué es lo que sucede? Ni finiquito ni paro. Entonces, más allá de la vergüenza, más allá de que tenías una tarea, muchas veces vivimos así. Vivían así los fariseos, los escribas. Nosotros, y este llamado es para cada uno de nosotros que decimos que amamos a Dios, vivamos expectantes.
como si Él viniera ahora, en el siguiente minuto. Que arreglemos nuestras cuentas con Él, que vivamos una vida de arrepentimiento, que vivamos una vida de autoexaminación delante de Dios, porque ese es nuestro propósito. El cielo y la tierra pasarán. Les voy a poner un ejemplo. Si eres un inversionista, ¿acaso pondrías todo tu dinero en un banco que sabes que va a quebrar mañana? Así debemos vivir nosotros. Si sabemos que este mundo va a tener un final mañana, pero sabemos que la palabra de Jesús es para siempre, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Dónde estamos invirtiendo o enfocando nuestras vidas? Es así de sencillo. Y el versículo 37 dice, 37, lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos, manténganse despiertos. Ese es el llamado, estemos expectantes, estemos despiertos, tengamos las alarmas puestas a lo que hemos sido llamados. Si decimos amar a Dios, vivamos expectantes de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muchas veces somos como los fariseos y los escribas, donde cada cosa que hacemos puede ser para ser vistos, para nuestro propio bien, para mi propio estatus, para mi propia imagen, para yo sentirme satisfecho o completo. Hermanos, Cristo vino, se despojó, vino en pobreza, en un cuerpo que era débil. Un Dios haciendo esto. Por amor a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Porque Él tenía una misión. Él estaba obedeciendo al Padre para poder dar su vida en la cruz. Si nosotros esta semana celebramos su venida, estamos recordando esa venida y el propósito ha sido para entregar esa vida en la cruz, para perdonar nuestros pecados. Dios ama a los que les aman. Dios se enoja con aquella persona rebelde que le rechaza, que le insulta, que vive en total desacuerdo con lo que Él quiere. Esta tierra y este cielo pasarán, pero su palabra es para siempre. Si tenemos eso en mente, vamos a tener una vista real de qué somos como personas, quiénes somos como personas delante de Él. Mantenerse despiertos no es vivir con miedo. Ay, ahí viene el jefe, ahí va a venir el amo y si me encuentra dormido, entonces hago todo por miedo. No es la idea. Vivimos así muchas veces en nuestros trabajos. Es más, hoy en día con una cámara que nos pueden controlar, hacemos las cosas porque es que si alguien está viendo la cámara, lo hago por temor, por miedo. Lo hacemos, estamos ansiosos, estamos preocupados, estamos, ¿cómo se dice la palabra? No histéricos, sino que me imagino cosas, paranoicos, de ay, a ver si alguien me está viendo. Así no es como debemos esperar su regreso. Si nosotros esperamos, es el mantenerse despierto, es vivir en fidelidad cotidiana, cada día de nuestras vidas, poder ser fiel a Él, fiel a lo que Dios nos manda su palabra,
Que seamos responsables en lo poco, en lo mucho. Tenemos muchas ilustraciones en los evangelios donde debemos ser responsables con lo que Dios nos da. Porque Dios nos va a pedir cuentas con lo que estamos haciendo, sea para bien o sea para mal. Y es una obediencia constante a lo que Él nos manda. En resumen, es un resumen un poco largo, ¿vale? Pero es acorde a la fecha, que es Jesús vino en humildad y volverá en gloria. Estamos hablando si estamos predicando de su segunda venida, esta semana estamos celebrando su primera venida. Estamos celebrando que Él vino al mundo. Y si creemos en este Jesús y estamos celebrando, ese mismo Jesús dijo que Él volverá con poder y gloria. El que nació en un pesebre regresará como rey por su pueblo, por aquellos a quienes le aman. Él es un Dios justo y dará a cada uno según lo que haya sembrado y cosechado. Celebramos su primera venida y esperamos con gozo la segunda. Y vivimos fielmente mientras tanto. Esa debe ser nuestra manera de vivir. ¿Acaso a veces podemos vernos enredados en los sistemas religiosos como lo estaban los escribas, fariseos? Pero Jesús está denunciando todo eso. Jesús está denunciando tanto las piedras que está construido el templo donde realmente Dios debería habitar, y está denunciando a las personas que están liderando. Este llamado a estar alertas y despiertos no es solamente para líderes o personas que tengan un cargo o personas que... No. El llamado es para todo aquel que ama a Dios. Estén despiertos, estemos atentos y seamos fieles con lo que Dios nos pone a nuestra mano. Oramos una vez más.